semilla. El planteo es sencillo porque después de esa foto, una vez que termine de revisar todas las casillitas, empiezo de nuevo con la primera casilla en función de lo que pasó recién. Hubo alguno que no terminó de entender este enunciado, pero la gran mayoría sí lo entendió. Ese uno que no lo entendió, en realidad no es que no entendió todo el enunciado, sino que dio una vuelta completa y ahí se quedó, no volvió a iterar. Hubo una minoría chiquita que hizo este programa en forma completa, funciona, sale con el cero, itera, tiene una lógica, por llamarla de alguna manera, correcta. No quiero decir correcta porque en realidad el resto de la lógica no es que son incorrectas, sino que son incompletas. Y por eso quería plantearles hacer una revisión de esto. No sé si es preferible hacerla ahora o hacerla en el tramo de, entre comillas, taller, y dedicarle este tiempo a hablar del método de Newton-Raphson. ¿Ustedes qué tienen ganas de hacer ahora? Sí, opinión personal, capaz, tal vez en la segunda parte, digamos, de la clase, tal vez es mejor. Perfecto. No sé qué opinan los demás. No tengo problema, yo me da lo mismo, o sea, no. Pero bueno, era una opinión. Bueno, hagamos esto entonces. Pasemos al método de Newton-Raphson y después, una vez que les plantee la cuestión esta y veamos algún tipo de ejercitación, después en la segunda parte charlamos de ambas cosas. Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla. De los que están presentes acá, ¿quién se acuerda para qué sirve el método de Newton-Raphson? ¿Está allá? Honestamente no lo conozco. ¿No? Bien. No, yo no lo recuerdo tampoco, la verdad. Bueno. Para aceleración puede ser para aproximarse a un valor o algo de eso. Sí, en realidad el método de Newton-Raphson para lo que sirve es, digamos, el método de Newton-Raphson se incluye dentro de lo que podríamos decir un método numérico. ¿Están viendo la pantalla ustedes? Sí. Bien. Dentro de los ejemplos de cálculo numérico, el primero que ya vimos es, por ejemplo, el método de integración de Simpson. ¿Qué son los métodos numéricos? Bueno, son métodos que nos permiten hacer cálculos que por medios analíticos no podemos resolver o se hace muy difícil hacerlos. En tanto que estos métodos numéricos me dan una solución aproximada y en muchos casos el nivel de aproximación es suficiente para la finalidad que perseguimos. En muchos de ellos el nivel de precisión se puede ajustar tanto como uno quiera a costa de... Tanta bronca con Planned Parenthood. Hola. Hola. ¿Qué fue? Una interrupción rara, ¿no? Seguí nomás. Bien, les decía que estos métodos numéricos los podemos aproximar tanto como queramos hasta donde nos den los recursos y el tiempo que tenemos para resolver el problema. Les decía que el método de Simpson es un método que nos permite calcular el área bajo una curva. Ya eso lo estuvimos viendo, ustedes estuvieron experimentando, y de lo que vamos a hablar ahora es del método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson lo que permite es encontrar las raíces de una función. Por supuesto que no tiene ningún sentido tratar de encontrar cuáles son las raíces de una ecuación de segundo grado,
Pero, por ejemplo, si ustedes tuviesen una función que es x elevado a la x, ¿cuál es la raíz de esa función? Bueno, el método, por ejemplo, qué sé yo, 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 4. Hay un método por el cual en los polinomios ustedes pueden estar separando las raíces, qué sé yo, cuánta historia, pero es un problema de resolución analítica y que necesita el concurso de una persona que conozca de álgebra para resolver los puntos de las raíces de un polinomio, de la función que sea. El método numérico, en cambio, permite encontrar esas raíces en forma aproximada y esto es factible de ser programado. Vamos entonces a charlar un poquito del método. ¿Se está viendo bien la pantalla esa que están viendo? Sí, se ve perfecto. Bien. Supongamos que la curva azul es la curva a la cual nosotros le queremos calcular cuáles son las raíces. Recuerden que las raíces de una función son los valores de x para los cuales el valor de la función es 0. O sea, los lugares donde la curva corta al eje de las x. Bueno, el amigo Newton lo que observó es lo siguiente. Si nosotros definimos como la derivada de la función, todo el mundo recuerda la definición de derivada, ¿no es cierto? Podemos decir que la derivada es la tangente geométrica, la tangente trigonométrica del ángulo que forma la curva tangente, la recta tangente a la curva en un punto respecto del eje de abscisas. Cuando nosotros calculamos y decimos la derivada es tanto, de lo que estamos hablando es de un numerito que es la tangente del ángulo que forma esta recta roja. ¿Todo el mundo tiene eso claro? Sí. Bien. Mirando y estudiando un poquito la cuestión geométrica, acá vemos que el valor de la tangente es el opuesto sobre el adyacente, ¿no es cierto? El opuesto es la función en el punto xn y el adyacente es xn menos xn más 1. O sea, este es el cateto adyacente, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, la tangente del ángulo este es este dividido este. ¿Sí? Bueno, Newton fue lo suficientemente piola como para darse cuenta que él podía saber cuál era el valor este de x. Si ustedes lo despejan de acá, les va a quedar esta formulita de acá. Es el valor anterior menos la función en el punto dividido la derivada de la función en ese punto. ¿Todo bien hasta acá? Pues yo entiendo hasta ahí, pero me queda una duda. ¿Por qué se llama n más 1? Porque es como si fuera una iteración siguiente a la n, digamos. Porque ahora vas a ver que es una iteración siguiente a esa. Mira esto. Tengan paciencia y miren. Este no tengo forma de pararlo, pero vayan mirando, lo vamos a repetir varias veces. Vamos a ver toda una vuelta y después lo volvemos a ver tratando de mostrarles qué es lo que pasa. Me paro en un lugar, calculo la función, saco la derivada y encuentro en qué punto está. Función, derivada, en qué punto está. Función, derivada, en qué punto está. Función, derivada, y encontré el punto. No sé quién es el que preguntó. Yo fui Pablo. Sí, ahí Pablo. entendí, perfecto. ¿Entendiste? Por eso, la cuestión de x sub n más 1. Porque en función del valor de la función en el punto y la derivada de la función en el punto, puedo saber cuál es el valor del x que viene después de ese. Me paro en ese próximo valor que viene después de ese, calculo la función, calculo la derivada, hago la cuentita y saco un nuevo valor de x. ¿Y hasta cuándo sigo? Sigo hasta el momento en el cual el valor de x que calculo como próximo es lo suficientemente cercano al anterior
como para decir estoy parado en el punto. A ver. Ahí. Supongamos que yo me paro en este punto, calculo la función, calculo la derivada, hago esta cuentita, sé cuánto es este punto, me va a dar un nuevo punto acá. Ahora, calculo la función en este punto, calculo la derivada en este punto, uso este como el punto anterior, hago esta cuentita y me da un nuevo punto. Y así sucesivamente. Cuando la diferencia entre el xn y el xn más 1 sea muy chiquitita, quiere decir que estoy dando vuelta alrededor de este punto de acá. Vamos a esperar a que pase. Ya estoy llegando acá. Cuando llego acá, calculo acá y saco otro de nuevo, la diferencia esta yo la puedo tomar como el error. Entonces, cuando ese error es lo suficientemente pequeño, me quedo tranquilo y digo, acá encontré la raíz de este polinomio. Bien. Con esto que les dije, ¿ustedes se animan a hacer un programita que haga esto? Por ejemplo, con este dato, yo les doy una función, la función es esta, que está acá. Por supuesto, ustedes pueden saber cuál es la derivada, esta la derivan a mano, ya vamos a ver cómo sortear este problema. Reemplazando estos valores en esta función, ustedes tendrían que poder encontrar el valor de esta, digamos, el tratar de aplicar el método de Newton para hacer esto. ¿Cómo se les ocurre que podía funcionar esto? Hola. Ahí en el GIF se veía que cada iteración eran 4 pasos. Se podría hacer una iteración que tenga los 4 pasos adentro y que vaya viendo el error. Perdóname, ¿por qué decís que una iteración eran 4 pasos? 4 pasos porque era, tenés el valor de X, allá es la función en X, allá es la derivada en ese punto, Sí. ves. En el GIF que mostró antes lo dividía como en 4 pasitos. Sí, en realidad la cuenta que haces es esta. Vos arrancás parándote en un valor, porque algo que no les dije es, el método necesita que ustedes le digan un número cualquiera, como para empezar a ver si esa es la raíz. Entonces, ustedes se paran en ese número, calculan cuál es la función, calculan cuál es la derivada de la función. O sea, estos dos, supongamos que arrancan con valor, el x este lo ponen en 1, por ejemplo. Calculan la función en 1. Calculan la derivada de la función en 1. ¿Sí? Esto le va a dar un numerito. El 1 menos ese numerito les va a dar otro número. Este es el nuevo x. Esta es una vuelta. Ahora lo que hacen es, toman este nuevo x y lo meten acá adentro. Calculan la función en este x. Calculan la derivada en este x. Toman este, que ahora es n-1, le restan este numerito y les va a dar otro x. ¿Sí? Juan, o sea, un paso previo sería también definir el error que, por ejemplo, si esto yo lo hago con iteraciones con un while, tendría Sí. que definir un error que va a ser un pasable aceptable, sí. Y que itere hasta que la resta entre x, n+1 Sí, y x, claro. Sí. Si quieren, lo que podemos ir haciendo es las cuentas a mano. Acá pongo la cámara con un papel, si quieren vamos haciendo las cuentas con un papel y vamos viendo cuál es el mecanismo que habría que hacer, porque quizá a ustedes no les queda claro esto, ¿no es cierto? A ver. Esperen que armo el set de filmación, que se me escapó la regla que tenía acá. ¡Ah! Acá. Cachito de paciencia, muchachos.
Como estás compartiendo la pantalla, lo que se ve grande es presentación. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si me ven acá. Sí, igual se puede minimizar la compartida y lo dejas a él anclado entre los participantes y ves grande su cámara web. No, la duda mía es, yo ahora necesitaría que me quedara esta pantalla, que yo la voy a ver, pero si yo dejo de compartir, van a ver lo que yo estoy escribiendo, pero no van a ver el dibujito. Bueno, no importa, ya se van a ir. Esto más o menos se dieron cuenta cómo es la historia, ¿no es cierto? Yo voy a escribir acá, perdón, x sub n más 1 es igual a xn. Juanca, enfoca bien que no estás enfocando la hoja. No, pero ya están viendo eso. Estamos viendo vos estás escribiendo, sí, las ecuaciones. Ah, bueno, fenómeno. Bueno, Lo que pasa es que se ve el borde de arriba de tu... Ahí está mejor. ahora intento, no, porque yo no veo lo que estoy mostrando, ese es el problema. A ver, ahí. Bueno. Vamos a hacer la prueba de aplicar esto con una función donde y sea igual a 3x al cuadrado más 10x menos 40. Quiero encontrar la raíz, una de las raíces de esto. ¿Cómo operaría entonces? Bueno, empiezo por definir un número. Yo, como bien ahí alguien decía, necesito, por empezar, un número X con el que empiezo, que yo voy a decir que es, por ejemplo, 1. Y un error al cual yo voy a considerar que si entre dos corridas sucesivas esto es menor que ese número, voy a decir que llegué. Supongamos 0,01. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Bueno, lo primero que hago es, para el paso n igual 1, Perdón, profe, pero no se ve. O soy yo el que no ve. Veo la espera, a parte ver. superior de la hoja. Levanta un poco la hoja, Juanca. ¿Así? Sí, dale un Sí, poco más. si ¿Más podés ahí? un poco más, claro. Ahí, Ahí vamos mejor. Ahí sí, mejor. ahora sí. Bueno. El primer paso, n1, voy a tomar x igual a 1. ¿Cuánto vale esta función para x igual a... perdón, la derivada de esto, ¿cuál es? A ver, y prima. A ver, 6x más 10. 6x más 10 es la derivada de la función. Esta es la función y esta es la derivada de la función. Bueno, veamos cuánto vale y para x igual a 1. ¿Cuánto vale? Este es 1 por 3, 3, más 10, 13, ¿sí? Menos 40. Menos 27. Menos 27. ¿Cuánto vale y' para x igual a 1? 16. 6 por 1, 6, más 10, 16. Esto es 16. Una vez que conseguí estos dos valores, aplico la formulita de Newton. Entonces digo que el x para x, n sub 2, n2, ¿cómo lo voy a calcular? Como x1 menos la función en x igual a 1 dividido la derivada en x igual a 1. ¿Y esto qué es lo que me da? X para n1 es 1, menos la función en x1 era menos 27, y la derivada era 16. ¿Alguno tiene para hacer esa cuenta? 2,69. Quiere decir que x2 es igual a 2,69. Terminé la primera iteración. Voy para n igual 2. ¿X cuánto vale? X vale 2,69. Y para
x igual a 2,69. ¿Cuánto me da? Esta cuenta que está acá, reemplazando x por 2,69. 8,61. Esto da 8,61. Y la derivada primera para x igual a 2,69, o sea, 2,69 por 6 más 10. $26,14. 26,14. Vuelvo entonces acá. X sub n, cuando n es igual a 3, ¿qué va a ser? X sub 2 menos la función para x igual a 2,69 dividido la derivada para x igual a 2,69. Y esto es x para n igual 3 es igual a x2, que era 2,69, menos 8,61 dividido 26,14. Y acá terminamos, esto me va a dar otro valor de n3. Y acá volvemos a meter la cuenta adentro. ¿Cuánto da esta cuenta? A ver. ¿Era 8,61 el valor? 8,61 dividido 26,14. Da 2,69. 2,36. Esto, xn igual 3, es igual a 2,36. A esta altura me fijo, 2,36 es el que tengo ahora, y el que tenía antes era 2,69. Estoy cerquita, pero todavía no estoy dentro de lo que yo fijé como error, que era una centésima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meter este 2,36 adentro de la cuenta y otra vez volver a tirar los dados. ¿Sí? Claro. ¿Se entendió? Hola. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Bueno, ¿se animan a hacer algo de esto? Sí. Para esto, que son polinomios, no haría falta ningún módulo de matemática, ¿no? Creo que se le cortó al profe. Módulo de matemática, ¿para qué? Para resolver así polinomios, no, al Python le daba, ¿no? O tengo que poner... No sé, lo más importante es que hagas el algoritmo para hacer bueno, que pida los datos. Háganlo primero con una función. O sea, en un momento vimos el eval y que se podía claro. tomar una función como parámetro. Pueden no empezar con eso, digamos. Poner una función que ya la conozcan y probar el algoritmo y después le agregan el tema del eval. Bárbaro. Andrés, una pregunta cortita para ver si estoy entendiendo bien lo que queremos hacer. Esto es más o menos lo que hace el programa, el matemática con el comando findRoot. No sé si lo... No lo tengo presente, pero puede ser.
Ahí me está escribiendo. A ver qué estamos viendo, tratando de ver qué es lo que le pasó. Ahí puse en el chat una referencia a la wiki sobre este método. ¿Andrés? ¿Sí? Una consulta. ¿Esto se hace mediante una función recursiva? No, no Porque... hace falta. No sé quién pregunta. ¿Pablo? Ah, sí, Pablo. No hace falta hacerlo en una función recursiva, no hace falta que se llame a sí misma. Vos vas cambiando esa función, cambias el argumento. Ok, ok. Lo que sí haces es en cada vuelta guardás el valor anterior para comparar si el error está o no está, pero no es necesario definirla como recursiva. Bien, No sé gracias. por qué, no sé por qué me había ido de la reunión, gente, pero no sé. Me parece que no tenés la cámara prendida ahora. No tengo la cámara prendida. ¿No se ve el papel? Andrés. Yo me veo a mí, no sé cómo te ven los demás. ¿A mí me ves? No, me veo siempre a mí. No sé, No, por ahora ahí. ahora se ve el papel, está prendida la cámara. Ah, bueno, entonces por ahí soy yo, ahora me busco qué pasa. Ahora sí veo el papel. Si estás hablando, Juan Carlos, no te escucho. No, no estoy hablando, no estoy hablando. ¿Están trabajando, muchachos, o estoy equivocado? Sí, yo estoy armándolo. Bien. Para probar a X le ponemos al principio cualquier valor o probamos con Sí, 1. probá con valor 1 y fíjate a ver si te dan los mismos números que sacamos recién a mano. Bueno, igual le estoy armando, era para... Está, Todavía no hay no. problema. La primera vuelta, esta ecuación que dije, 3x al cuadrado más 10x menos 40, con derivada primera 6x más 10, entrando con x igual a 1, devolvía como valor siguiente 2,69. Perfecto. Ahora apruebo.
Se me ocurre un invento. A ver, ¿algún alma caritativa que ya esté arrancando con esto? ¿Puede compartir pantalla? Yo lo había logrado, pero no usé que chequee el error. Mandé una iteración de 10 veces a ver qué pasaba y ya Bueno, veo que... hace una cosa, compartí pantalla, Pablo. ¿Todo el mundo puede ver lo que la pantalla que está compartiendo Pablo? Sí, lo estoy viendo yo. Sí, sí. ¿Todos lo ven? Fíjense ahí por la... yo no veo demasiado bien. Pablo tomó la decisión... perfecto, Pablo, agranda un poquito esa ventana a la derecha. Bien. Pablo tomó una decisión inteligente que es definir dos funciones, la función y la derivada. Las define como funciones ahí al principio, están hardcodeadas. Cuando digo hardcodeadas quiero decir que el enunciado de la función está metido adentro del código. ¿Está? Lo dejamos por ahora en esta situación. Tanto la función como la derivada es la que está en la línea 9, están hardcodeadas y en ambos casos están escritas dentro del código. ¿Sí? Esto es una solución adecuada, correcta, pero no es quizá la única forma de hacerlo. Ustedes podrían tener estas dos funciones metidas adentro, en vez de tenerlas definidas como función fuera del cuerpo principal del programa, lo podrían tener, por ejemplo, ahí por la línea 20 o 21 o 22 o algo por el estilo. Entonces, sí, ellos me fíjense... preguntaron y yo les dije que para una primera iteración que no usen el eval. ¿Cómo? Que ellos me preguntaron y yo les dije que para una primera iteración que hardcodeen la función, no se lo dije con esas palabras. No, está no. perfecto, sí, me parece perfecto. Lo que yo les decía es que no necesariamente, quizá, no les salga naturalmente definir las funciones como definió Pablo ahí arriba. Y entonces, ustedes podrían, que supongo que es lo que Pablo está intentando hacer, eh, dentro del mismo, no sé qué estabas haciendo, Pablo. No, perdón, estaba haciendo el loop, pero para que detecte el error así sale antes, porque el error se achica muchísimo ya en la tercera o cuarta iteración, según lo que veo ahí a la No, izquierda. por eso. Espera un poquito. Ok. Perdóname que use lo que estás haciendo vos como para contarles a los muchachos. Yo tengo el programa, lo tengo hecho, pero me interesa pararme en un estado intermedio de la cosa. Fíjense, ahí entre la línea 19 y la 22, lo que hay ahí es un loop que da vueltas continuamente. En realidad no continuamente, sino que ¿cuántas veces va a hacer eso? A ver. 10 veces lo va a hacer. Eso lo va a hacer 10 veces. ¿Y qué es lo que va a hacer 10 veces? Va a tomar, en la línea 20, va a guardar el valor de X que tiene en ese momento. Va a calcular un nuevo valor de X parándose en el valor que tiene ahora y le resta la función dividido la derivada. Imprime ese valor y vuelve a iterar. ¿Se dan cuenta? Hola. Sí, se ve. Sí. Bueno,
Seguí, Pablo, deja de compartir la pantalla y vamos a ver si el resto de los muchachos llegan a, a tener algo más o menos operativo. ¿Están muy perdidos, muchachos? ¿Quién anda perdido? Yo estoy tratando. ¿Y entendés, Ezequiel, de qué se trata?
Sí, me falta poner solamente la parte del error. Bueno, el error, si quieren, comparto. ¿Están viendo el papel mío? Sí, sí, se ve, se ve. O si lo puedes subir un poco más. Un poco más, ahí. Y un poquito más también. Más también, Ahí. ahí. Bueno, esto es un diagrama de Chapin muy elemental de qué es lo que está pasando con este programa. Arranco asignando a la variable x el valor 1 y voy a hacer esto que está acá adentro mientras que el error sea mayor que un número determinado. Por supuesto, esto ustedes después lo pueden poner con un input e ingresarlo desde afuera. Calculo el nuevo valor de x como el valor de x menos la función de x dividido la derivada de la función de x. El error va a ser x1 menos x, y después de calcular este error, hago el traspaso de variables. De x1 lo paso en x. Y vuelvo de nuevo acá arriba. Ahora el x que está acá es lo que era x1 antes, en la vuelta anterior. Es muy sencilla la lógica que hay atrás de todo esto. Quizá cuando se codifica queda un poco más complicada, pero no hay una lógica extravagante. Una pregunta. ¿Este algoritmo no sirve si yo tengo una función y cuando la evalúo en la derivada me da 0? Porque me salta el error de que divido por infinito.
Sí, eso es cierto. Eso habría que verificarlo. Eso te va a pasar con cualquier método y en cualquier situación que encuentres una división por cero te va a tirar un error. Veamos un poco. Cuando a vos la derivada te dé cero, lo que estás teniendo es un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? Claro, sí, yo cambié la función porque cuando te desconectaste vos no la tenía a mano y usé una que justo daba en cero, una cuadrática sin ordenar al origen. Eso te va a traer problemas. No sé quién es el que está hablando, perdóname. Facundo, perdón, Facundo Calvo. Facundo. Te puede traer problemas y justamente parte de los problemas que traen los programas es encontrar esas singularidades. De hecho, también vas a tener un problema cuando se te vaya al corno, por ejemplo, el valor de una función. Si vos, por ejemplo, tenés alguna asíntota o algo por el estilo, tenés los mismos problemas que tenías en análisis matemático cuando tenías que derivar una función que era discontinua. Claro. ¿Cuál es la derivada de tangente de x en cero, por ejemplo? Claro, claro. Ese problema, no solamente ese problema, sino que en muchos casos el que se presenta como más palpable es cuando vos tenés una división por cero. ¿Y por qué se presenta más palpable? Porque el programa te tira un error, porque no sabe dividir por cero. Pero también puede pasar que vos tengas inestabilidades numéricas que por un problema de, digamos, de truncamiento o por cómo están guardados los números o cosas por el estilo, te dé valores que no son tan ciertos como uno supone. Bueno, quedaría hacer una evaluación antes de No, ahí cada paso. lo que tendrías que hacer es poner un if cuando calculas la derivada y si la derivada es igual a cero, no hacer la cuenta. Y ahí podés Sí, tomar sí. podés tomar dos decisiones. O le avisás al operador que estás dividiendo por cero y que no lo podés solucionar. Y la otra es tratar de, cuando entras en esa situación, decís, ah, sí, esto me da cero. Bueno, lo que puedo intentar es venir del otro lado, por ejemplo. Me corro un cachito y veo qué pasa. Profe, ¿cuánto había dado para x igual a 1? 2,69 creo. Ah, me dio entonces. ¿Te dio? Sí, Bueno, fenómeno. Entonces, ahora pensá que eso mismo que hiciste, volví a hacerlo, pero con X en vez de valiendo 1, 2,69. Y te tendría que dar 2,36. perfecto. Ahora pruebo. Profe, Sí, ¿cómo sería la función para sacar el valor absoluto de una cuenta? si no me equivoco es ABS. A veces entre paréntesis. Sí, pero ¿para dónde querés poner el valor absoluto? Para el error. Perfecto. Correcto, ahí me dio. Y voy a implementar eso que decía Gustavo, que me pregunté lo mismo en su momento. Bien. Creo que es ABS, creo. Y si no, una triquiñuela que sirve para estos casos es se elevan al cuadrado y le sacan la raíz cuadrada, y eso siempre da positivo. Es ABS, ya lo probé, sí, es ácida. Ahí tiene la confirmación, Ana lo encontró y camina.
¿Cuál era el siguiente paso, profe, una vez que lo resolviéramos? Yo no sé en qué estado estás, Gustavo. Si vos ya lo resolviste. Yo lo resolví, ya el error me da menor a 0,01. Bien. En ese caso, vos ya encontraste un algoritmo que te permite calcular cuál es una de las raíces de esa ecuación. Una cosa que podrías verificar es, por ejemplo, en este caso es una cuadrática a la cual le podés calcular cuál es la raíz real, la raíz exacta, ¿no es cierto? Hacé la prueba de, yo te tiro este número porque sé lo que va a dar, nada más, pero hacé la prueba de en vez de empezar con 1, empezá con otro número. Por ejemplo, empezá con menos 6. Y fíjate qué pasa. Ahí te dio los de raíz. Exactamente. Perdón, ¿algún compañero usa Spider para programar? No. Yo estoy usando Spider ahora. ¿Sabés si hay alguna manera de recuperar algún archivo? Porque recién quise guardar justo el programa que hice y no sé si no le gustó el nombre o qué pasó, que me cerró todo y lo perdí. Si tiene un historial o algo, ¿sabes? Déjame ver, bueno, no. La verdad que no. Soy novata en Spider. Bueno, igual era corto, lo vuelvo a hacer, gracias. El resto de los participantes, ¿están más o menos enganchados con esto? ¿Están trabados? ¿Cuál es el estado de cada uno? Yo en mi caso, Martín, estoy viendo la segunda parte que dijo usted, profesor. ¿Cuál es la segunda parte, Martín? La de cambiar el valor y ver, creo que era esa Bueno, parte, o si no había dicho otra, me claro. parece, no me acuerdo bien cuál era, pero... No, después de esto tengo unas cuantas otras sugerencias para plantearles, pero vamos primero por esto. Si ustedes prueban entrar con otro valor, prueben entrar, por ejemplo, con 0 y van a ver que van a llegar al mismo resultado y aproximadamente la cantidad de iteraciones va a ser la misma. Okay. Cuando se vayan más a la izquierda, si ponen menos 10 o cosas por el estilo, lo que van a encontrar es la otra raíz de esta ecuación que tiene dos raíces, ¿no es cierto? Una que está en menos 5 y pico y otra que está en 2 y pico, creo. Discúlpame, Juan Carlos, ¿qué pediste? Que escuché que hablaste, pero tuve acá un inconveniente, así que tuve que... No escuché. No, básicamente lo que les dije es lo que ya hiciste, Ana, que era ver que si te parás más hacia la izquierda encontrás la otra raíz. Listo. Lo que voy a plantear después de esto es, yo no sé cómo lo habrán dibujado cada uno, si habrán definido la función y la derivada, digamos, fuera del cuerpo principal del programa, pero es realmente incómodo el tener que calcular la derivada de la función. La semilla que quiero sembrarles en la cabeza es, yo no tengo forma de calcular una derivada sin tener que
en forma numérica en vez de calcularla en forma analítica y que me dé el número? Ya lo habías hecho vos en uno de los ejemplos, la función incrementada por el delta. Exactamente. Y si yo resuelvo la derivada de esa manera, lo único que me queda hardcodeado es la función, que también tengo en algún ejemplo anterior alguna forma de meter la función en tiempo de ejecución y usar el eval para resolverlo, ¿no? Sí. Profe, yo hay algo que estoy haciendo mal porque no me está Dale, saliendo. No poné puedo pantalla, a ver.
Ahí va. Sí, Ahí se ve. ahí se ve. Pues cuando lo corro me da solamente 2 valores. Espera un Hay cachito, déjame, corre un poquito de eso. Sí. Hay algo que me estoy comiendo para que siga ejecutando. Es el error, pasa a ser negativo. Tenés que sacar el absoluto del error. Ah, claro. Era lo que estaban hablando antes, pero no lo escuché. Sí, pero al que le tenés que poner el absoluto es a la I, al I latina, ¿no? I es igual a abs de sol menos X, abajo. Es igual a up. ¿Cómo es así? Up. ABS, Sí. paréntesis, Eh, ¿Sí? Ah, y ahí da. Perfecto. Listo. Gracias. bien. ¿Cómo anda el resto, gente? Joaquín, ¿cómo andás? Facundo. Te iba a pedir que repitas qué nos pediste como segundo paso porque tuve que volver a escribir el código ya que lo había perdido. No, lo que les dije es, si ustedes probaron eso con el valor inicial de x igual a 1, lo que les va a dar es la raíz derecha de esto, que les va a dar 2 y pico. Si en cambio se paran más hacia la izquierda, por ejemplo, empiezan con x igual a menos 10, lo que les va a encontrar es la otra raíz. Un tema que tiene claro. este método es que le va a encontrar la raíz que esté más cerca, no les va a encontrar todas las raíces. ¿Está? Sí, sí, correcto. Podríamos, bueno, no, iba a decir que según el grado del polinomio podrías a priori predecir cuántas raíces tenías, pero no te lo garantizo, puedes tener raíces imaginarias. Por supuesto, lo que pasa que también te puede pasar es que la ecuación, la función que estás evaluando no sea un polinomio. Claro, también. Igualmente, si no fuese un polinomio, no lo puedo trabajar con Python, lo tengo que trabajar con, o sea, con Python más, le tengo que usar algún módulo. Y ya ese módulo, digamos, tendría alguna función, ¿no? Para hallar las raíces. No necesariamente. Puede ser que encuentres en un pi o cosas por el estilo, vas a tener funciones para hallar raíces. Tendrías que usar algunas otras funciones para hacer algo más complicado. La idea de esto es usar como excusa un método numérico, en el caso de Newton, como para que ustedes le encuentren alguna aproximación a cómo usar la programación para solucionar este tipo de cosas. No es la idea de que con la programación que estamos viendo acá pueden solucionar absolutamente todo, ¿no? Lejos de eso estamos. No, sí, sí. Didácticamente está muy bien, claro. Después de eso, lo que les comentaba es, yo no sé cómo habrán solucionado el tema de la derivada. Si habrán definido la función definiendo una función y la derivada definiendo otra función, pero lo que les decía es bastante incómodo tener que hacer la derivada en forma analítica. Y lo que proponía era cómo se les ocurre que pueden reemplazar el numerito ese que les da la derivada, porque en realidad no se olviden que esa derivada lo que les está dando es un numerito, cómo pueden obtener ese numerito de otra forma que no sea resolviendo analíticamente la derivada en el punto. Y también les proponía que
piensen que podrían aplicar la definición de derivada para calcular ese numerito, ¿no? Sí, en facilidad, digamos, de ingresar en el código es más accesible escribir uno manualmente la derivada, pero sí habría que ver cómo buscar otra manera, que en el caso que sea más complicado, por decirlo de alguna forma, obtener la derivada. Claro, es que el tema de tenerlo ahí, además de que es incómodo tener que meterte en el programa para cambiar la función, no necesariamente vos haces un programa para usarlo vos nada más. Probablemente se lo des a otra persona para que lo use. Y si esa otra persona, por ejemplo, no sabe derivar, no importa si ese es el caso o no, no le podés decir, no, pero acá en la línea tal tenés que cambiar la derivada y ahí tenés que poner la función y ojo cómo la ponés. Bueno, no es la mejor manera. Entonces, una forma de hacer eso es calcular la derivada también en forma numérica. Piensen en la definición de derivada, que es el incremento de la función cuando el incremento de la variable, o el incremento de la variable dependiente cuando el incremento de la independiente tiende a cero. Y ustedes lo pueden hacer eso, porque si ustedes calculan la función en un punto y calculan la función en un punto más un incremento, y lo dividen, esa diferencia por el incremento, lo que están sacando es cuál es la derivada en el punto. Si lo hacen eso muy chiquito, están tendiendo a cero. Están tratando de tender al límite, digamos, ¿no? ¿Me entendiste, Martín? Sí, 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 lo entendí, sí, sí. Uriel. Hola, profe, sí, estaba observando como lo que estaban haciendo los compañeros. Yo voy un poco más atrás. ¿En qué andás, Uriel? Y estoy medio atrasado.
Bueno, dale, poné pantalla, a ver, dale. No, todavía no pude hacer, no hice este tema. Em, Porque todavía no llegué hasta este punto, pero bueno, estaba refrescando un poco el tema eso del método de Newton-Raphson. Bueno, no hay problema. Seguí con tu ritmo. Carlos, Hola, profe. No, vengo medio atrasado también. Pasa que se me colgó el Teams y hasta que lo puse en la otra máquina me perdí media hora de clase. Pero estoy tratando de hacer el programa y no me deja, me da error cuando hago la división del x menos la función sobre la derivada, no me deja, me fíjate marca, si la derivada no te está dando cero. no, me está marcando como error, como dice un operador no reconocido la barra para A ver, dividir. compartí pantalla, dale. No puedo porque estoy con el Teams y el Python en máquinas distintas. No. Ah, bueno, ¿y qué te dice? Me marca el símbolo de dividir, la barra inclinada, me dice operador no soportado o algo así. Eh, Eso escúchame, ¿vos eso lo tenés en la derivada? ¿Te está pasando eso? Sí, o sea, me marca como errónea la línea donde estoy calculando el x1, que es igual al x menos la función sobre la derivada, y eso me lo ¿Vos marca como... estás haciendo eso después de la instrucción del loop? Claro, Tenés arriba, dentro del while. fíjate, el while tiene los dos puntos al final de todo. Sí, La instrucción siguiente que viene es la que te da el error. sí. Léeme textualmente lo que dice. Bueno, el loop empieza como while No, la línea que te dé el error. x1 igual a x menos, yo definí dos funciones, la función y de x, que es la función básica, digamos, y la función z, que es la derivada. Esas las definiste arriba. Sí, Bien. entonces ahora hago x1 es igual a x menos, abro paréntesis, y de x sobre z de x y cierro paréntesis. Bueno, vos antes de eso, hacé la prueba de poner un print que diga print i de x, print z de x. Y correlo. Me pone none en los dos casos. O sea, cuando definiste la función, le pusiste return y un valor. Ah, me faltó el retorno. Ay. Siempre anda, Carlos, desgraciadamente el Python no tiene muchas herramientas de depuración, pero el print es sumamente útil. Cada vez que Sí, sí, sí. encontrás un error, parate y que te muestre de qué se trata. Cuando no te aparece eso, te aparece algún número, imprimí también el tipo de variable que estás imprimiendo, el largo en el caso de que sean listas o que sean string, y tratá de buscarle la vuelta por ese lado a ver si encontrás dónde aparece el error. Acá arrancó, me faltaba el retorno en la definición de la función. ¿Está? Ahora anda. Gracias. Fenómeno.
Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? Ahora Sí, para sí, la escucho. segunda parte lo que pedía era que calculemos la derivada, o sea que hagamos que se pueda calcular automáticamente la derivada a partir de la función. Eso era. Claro, que no que encuentres la expresión analítica, sino que numéricamente calcules la derivada en el punto. ¿Me explico, Pablo? No, Fíjate, no sé cómo quiere. vos podés Sí, calcular la función en el punto. la En un función o punto la cualquiera vos derivada. podés ¿Cómo? La función, no la derivada. No, la función. Vos podés poner Bien, la función, la podés calcular en un punto cualquiera. sí, perfecto. Bien. Supongamos que ese valor, el valor de x en ese punto te lo guardás y el valor de la función en ese punto te lo guardás. Sí, ¿Está? sí, Bueno. Ahora correte un infinitésimo para la derecha. Por ejemplo, el valor de x sumale 0,001 bien, y calcular la función en ese punto. sí. Ahora tenés el x más 0,001, no sé lo que sea, la Y un función delta. en x y la función en x más 0,001 o lo que sea. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Con esos cuatro números, ¿no podés calcular la derivada? Sí, creo que sí, sí, sí. Ahora me voy a fijar. Bien. Entonces, sí, lo podés calcular porque supongamos que ese 0,001 es el incremento. Sí, si lo hago tender a un número muy chico, con Claro, el incremento y el cociente, o sea, la derivada por definición, puedo armarla y sacar. Está bien. exactamente. Y con eso te sacaste del medio el problema de la definición analítica de la derivada. Bárbaro. Profe, ¿Sí? no estoy pudiendo conseguir lo de usar el eval para determinar la función. ¿Qué problema te trae? No estoy pudiendo armar el código para que lo detecte. O sea, yo quiero hacer una función f de x donde adentro se evalúe lo que se ingresó porque el usuario ingresó ¿Sí? y devuelva el valor de la función en ese punto. Bueno, vos esa función, ¿podés compartir pantalla? Ahí está. ¿Cómo hiciste para agrandar la letra la otra vez? Control y con la ruedita. Ahí está, bueno. Espera un cachito. Vos, Sí. ahí donde definís f entre paréntesis x, Sí. el x que le estás pasando es el valor de la variable independiente. Pero Sí. también le tenés que pasar el string función. En algún momento se lo tenés que pedir.
Ah, ahí está. Lo pedís con el raw input, pero a esa definición de función le tenés que pasar ese string también. Ok. Ahí está. Y ahora cuando llamás al F, en los Sí. lugares donde lo llamás, tenés Sí, que sí. acordarte. Ahora sí. Igual también tengo para la derivada, también lo tengo que... Ahí yo lo que te diría, está bien. Sí, pero guarda, eso que estás haciendo ahí, probablemente adentro de la derivada no sepa cuánto vale la variable función. Ok, no está evaluada todavía, o sea, yo tendría que poner algo así. No sé, hacé la prueba de correrla. No. Sí va a estar evaluada. Lo que no sé es si sabe cuánto vale el string función. Yo lo pido acá. Está bien, vos lo pedís ahí. Sí. Teóricamente, las variables que vos estás usando adentro de las funciones son locales. Ah, sí, ya entendí. Puede ser que alguna variable, por ejemplo, las listas o algo por el estilo, que fue lo que... Ya entendí lo que me está diciendo. Sí, funciona. Yo lo probé cuando estábamos con la parábola, o sea, con el A, B y C, Bueno. que lo había definido afuera de la función, las metí adentro y funcionó, las detecta. Fíjate O sea, si en este caso te funciona. ok, igual algo me está faltando acá, me parece. No sé si... Porque nunca pongo X. No, lo que pasa es que el X va adentro del contenido de función. Ah, claro, está bien. Ahí lo que va a hacer es, vos le vas a pasar un string que se llama función. Ese string adentro tiene que tener la letra X en algún lado, Claro. cosa que le tenés que escribir al fulano que lo opera, porque si no, no le va a poner la X y no anda nunca. Claro, entendí. Claro, 10%. Error en la 32 sin la 10. Estás usando F en la derivada, vos estás usando F adentro de argumento y de resultado. Ok, ya entendí. O sea, acá. Ahí, por eso te digo, no sé si te está encontrando la otra variable afuera, la función afuera, si la está encontrando. Qué raro, yo antes la había... Por empezar, sacá la F de antes del igual y ponele F1 ahí, por ejemplo. Ok. Bueno, algo hizo. En un momento terminó dividiendo por 0. Cuando es así me parece que es porque la función no está tocando el eje X, pero acá el seno de X debería tocar el eje X. Sí, pero hay que ver en qué punto arrancaste. ¿Cuánto le pusiste? ¿En cuánto arrancó X? En 0,2 le di. En 0,2. A partir de ahí el seno empieza a crecer. Ah, pero 0,2 está en radianes. Está en radianes. Claro, porque el uso es Igualmente te radianes. tendría que andar igual. Sí, porque es repetitivo, o sea, en algún momento tiene que converger. Igual fíjate en lo que estás imprimiendo. Imprimí cuál es X y cuál es... no sé qué es lo que estás imprimiendo. Estás imprimiendo... Estoy imprimiendo el valor de X. Solo el valor de X. Nuevo. Y ahí te está